Me canso, ganso. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué me cuentas? Vamos a desarrollar el video en función de esa expresión tan determinante de López Obrador. Pero fíjese que esa frase encierra todo un universo. Y ese universo tiene una historia. O sea, vamos a diferir un poco del concepto, porque López Obrador dice que eso es un movimiento de izquierda. Y entonces nosotros queremos averiguarlo, si es cierto eso que es de izquierda, porque como la izquierda está de moda ahora, la extrema derecha y la extrema izquierda, y es un San Benito que nos han puesto a las grandes mayorías, o sea, a los pobres, entonces vamos a averiguar si de verdad somos de izquierda. ¿Y dónde lo podemos averiguar? Y rebuscarlo. Uno que no es un profesional de nada y que tiene una limitada capacidad intelectual y una educación de la misma medida, pero es curioso, uno es curioso, dice, bueno, la izquierda nace prácticamente con Marx, o sea, Marx, pero ¿dónde abreva Marx? ¿Qué libros tenía en su biblioteca Karl Marx? Y uno de sus libros preferidos era el de Charles Sismondi. Charles Sismondi es el inventor, el inspirador del socialismo utópico, lo que le llamaron en su tiempo el socialismo romántico, un tipo envenenado contra Napoleón Bonaparte, que después terminó abrazándose con Napoleón cuando lo vio desarrollar su teoría doctrinaria y filosófica. Entonces, nosotros vamos a hacer historia, pero vamos a brevar en la información que existe, en el conocimiento, y entonces todos los políticos o todos los innovadores que se han ocupado de las grandes mayorías, ¿qué es lo que han buscado? Porque esa es la pregunta. Y la justicia social, o sea que la gran mayoría disfruta de una justicia. López Obrador le llama ahora humanismo mexicano, pero Perón le llamó justicia social. Y entonces no vamos a ir más abajo de la historia porque vamos a chocar contra el muro del recuerdo. Pero quiere decir entonces que lo que realmente estamos hablando es de justicia. ¿Y justicia a quién? A las grandes mayorías. Entonces tenemos un campo fértil para delirar incluso. Vamos a buscar un rincón acá en el bosque y vamos a tratar de desarrollarlo. Y para nosotros, la filosofía política más importante de estos tiempos es el desequilibrio social. O sea, el desequilibrio social es, pero no te lo dice cualquiera y lo vocifera porque está escrito, porque lo aprendió, sino porque la mayoría del mundo está en la pobreza. O sea, la matemática te lo responde, no te lo responde ningún filósofo. Tomás la matemática, enseguida tenés la gran inmensa mayoría de la población del mundo está en la pobreza o en la extrema pobreza. Entonces, si la extrema pobreza es la reina de la creación y la matemática te lo confirma, entonces estamos a un paso para salir heroicamente a través de la filosofía que arranca con Aristóteles. La democracia es el gobierno de las mayorías, gobierno del pueblo. Tenemos la solución. Entonces, fíjate lo que se ha recorrido a través de la historia para llegar a la conclusión tan simple, que hasta un analfabeto, como en el caso mío, prácticamente puede hablarlo con propiedad y con fundamento. ¿Quién pudiera contradecir esto? Entonces, nosotros vemos que en estos tiempos la voracidad de las minorías imperialistas en el mundo, y sobre todo las minorías exquisitas,
de jerarquía cultural y social y todo, pues han acumulado proporciones desmedidas de riqueza y no tienen, no tienen la sensibilidad humana en el espacio o en el lugar que exige la creación. Entonces, grandes poderes que están controlados o concentrados en corporaciones, en poderío militar, en extremos de potencias de destrucción masiva, son los dueños de la riqueza. O sea, la inmensa gran mayoría es pobre. Los dueños de la riqueza es una minoría que, incluso ya lo hemos hablado, tienen miles de toneladas acumuladas de oro, que es la riqueza de este plano físico, terreno. ¿Para qué? No se sabe. Entonces cada vez nosotros tenemos más problemas. Ahora bien, yo te quería dar ese panorama general para que nos ubiquemos en el medio. O sea, nosotros los pueblos, los representantes populares, pues tenemos que buscar explicación porque no esperemos que nos vayan a dar desde la tribuna pública de la minoría que domina los centros de comunicación mundial una explicación coherente con la realidad. O sea, nos dan una explicación acorde con sus intereses, pero no con los nuestros. ¿Dónde has oído que los intereses de la gran mayoría son expuestos y aceptados por todo el mundo, incluso por los propios pobres? Hay muchos pobres que son de pensamiento extremadamente liberal, o sea, liberal en el sentido de la riqueza acumulada en pocas manos. Ese es liberalismo. Entonces, López Obrador, que es el tema que nos ocupa, el tema del hombre que dice, o que repite aquel dicho de Cantinflas, que lo dijo en una película, me canso ganso, que es un afirmativo, eso es verídico, inapelable. Me canso ganso. Nosotros gobernamos para la gran mayoría. Primero los pobres. Entonces, si primero son los pobres, vamos a explicarlo como la vemos. No sé si estará de acuerdo López Obrador con esto, pero lo que él está haciendo, mirá cuando arranca, con Aristóteles, con la democracia, y después los primeros filósofos, porque Charles de Sismondi, estaba inspirado en Ricardo, estaba inspirado en Carl Smith, estaba inspirado en fin, en los maestros de la economía, de los estudios económicos, en Hume, estaba inspirado en los grandes iniciadores de los estudios filosóficos sobre el problema de la pobreza. Entonces, nosotros tenemos que darnos una explicación, porque estamos inmersos en eso. No es que queremos la explicación porque queremos dar cátedra, no, estamos ahí. Formamos parte de ese ejército innumerable, inconmensurable de pobres que cada vez son más evidentes. ¿Qué te parece el tema? Hermoso, ¿no? Lástima que uno no tiene esa solvencia que se requeriría para tener una didáctica brillante y exponerlo con lo florido, pero nosotros hacemos lo que podemos. Y lo hacemos de tal manera de que lo entiendan los iguales, ¿no? Así que, en fin, me entusiasmo y mirá que vamos camino al lugarcito ese. Y yo sé que me van a envidiar, pero ¿qué voy a hacerle? Perdón, discúlpeme, ¿no? Pero la única fortuna que poseo es esta, la libertad esta y estos momentos que serán inolvidables. ¿Y cómo no se va a inspirar uno acá? Por más bruto que uno sea, tiene que inspirarse con esto. Miren qué cosas hermosas. Mira esta parte del bosque que uno disfruta con tanta plenitud.
Y aquí nace la inspiración. Como les digo siempre, los hados acá nos esperan colgados en las ramas del follaje. Y cómo no va uno a tener pensamientos claros y tratar de que sean superadores. Bueno, yo creo que por ser domingo es suficiente, ¿no? Un domingo que uno tenga la fortuna de disponer de esto a disposición y que pueda compartirlo con los amigos, pues, ¿qué más puede uno buscar? Imagínense. Y miren, ahí está el lugarcito que hoy he encontrado, he buscado para conversar con ustedes. Ahí está esa banca. Y ahí está el lugar. Vamos a conversar ahí. Bueno, entonces ya tenemos la idea del panorama. O sea, nosotros no tratamos de revertir ese San Benito que nos han colocado a la mayor parte de los movimientos sociales que somos de izquierda, que somos populistas, que somos comunistas. O sea, eso está superado por la realidad. Entonces, cuando hablamos de justicia social y lo encarrilamos a través de la historia, quiere decir que la preocupación no es de ahora, la preocupación es de hace 300 años. O sea, que estamos hablando de cosas muy serias. Y claro, entonces ahora nosotros estamos inmersos en eso, como decía hace un momento. Y el estar inmerso en un problema es adquirir una responsabilidad. Y muchos de nosotros, la mayor parte, estamos metidos en eso, pero no sabemos de qué se trata. Porque la extrema derecha dice que queremos nosotros que les regalemos, que ellos nos regalen todo. Y nosotros lo que queremos es justicia. O sea, nosotros queremos trabajo, queremos una vida digna, queremos que nuestros hijos estudien, que tengamos una cobertura médica, que sea protegida la niñez, que no sea desviada por tentaciones de narcotraficantes y todo eso, que tenga la posibilidad de hacer un estudio, que las universidades se abran para la gran mayoría, para adquirir mayor conocimiento y mayor estatus social para poder ingresar en la demanda de la cultura moderna, de los aveniamientos tecnológicos y científicos. Queremos vivienda, como dije antes, queremos lugares de trabajar, desarrollarnos, que no la riqueza esté concentrada en pocas manos y que nosotros vivamos de la limosna que ellos nos prodigan y que se lamentan a cada instante. En fin, queremos lo que tradicionalmente se ha vociferado por tiempo indefinido. Y claro, esas cosas han hecho que la reacción de ellos no sea una reacción inteligente. Ellos, su Dios, como dice López Obrador muchas veces, su Dios es el dinero. Y quizá también sea parte culpa nuestra, que no hemos sabido nosotros, en primer lugar, interpretar el papel que nosotros representamos, organizarnos. Porque nos hemos organizado con movimientos sociales o doctrinarios de izquierda, de verdad de izquierda, que fueron a la revolución social, pero por medio de la violencia. Nosotros buscamos una revolución social en estos tiempos a través de la convivencia humana, de ese idealismo que se centra en el humanismo doctrinario de muchas religiones. Y como hay tanta riqueza, pues es injusto que toda esa enorme riqueza que pudiera no solamente paliar, sino resolver los problemas de esas grandes mayorías que indefectiblemente un día la van a tomar por la violencia, por la fuerza. Entonces, prever que esos movimientos tan catastróficos que cuando se han intentado han dejado las revoluciones tendades de millones de muertos y que se han ido a guerra, que se ha ido a todo eso, pero las revoluciones más que han sido los movimientos populares, pues han sido ahogados en sangre y hasta de manera reciente y todavía están haciéndolo. Entonces nosotros buscamos que esas actitudes
que están hoy sin analizar, tengamos la capacidad nosotros de, no digo encaminarlas, porque no tenemos fuerza, sino de evidenciarlas, de tal manera que... Morning. Morning. How are you? Fine, thank you. You? Good, good. Have a good day. You too. Enjoy Argentina. Thank you. Okay. Mis amigos del bosque aparecen ya, son las 6:30, un poco más. Entonces, esa es la tarea nuestra, es la tarea de nuestros intelectuales de estos tiempos, de la gente que está incluso inmersa en nuestros movimientos sociales. Por eso que el sistema que está desarrollado con mayor preponderancia está siendo escuchado, es lo que está haciendo el presidente de México, al cual nosotros sentimos una gran admiración, porque para nosotros es la reminiscencia de nuestro gran líder político, que fue Juan Domingo Perón. Pero México ha tenido precursores, o sea, Juárez, Madero, Zapata, Villa, Lázaro Cárdenas. México tiene una revolución que le costó 1 millón de muertos, o sea que México tiene autoridad cultural sobre todos estos movimientos sociales. Pero hoy los tiempos son distintos, porque hoy han aumentado las riquezas. O sea, todo esto que nosotros hemos recorrido históricamente era donde todavía la pobreza era muy evidente porque no estaban explotadas las grandes riquezas, porque la ciencia y la tecnología todavía no había llegado para sacar del ostracismo, de la ignorancia, la gran riqueza que tiene este planeta, y todavía las que estamos descubriendo ahora. Entonces yo creo que está llegando una época maravillosa, y que los protagonistas de esta época, y quienes lo acompañamos o lo vemos, debemos tratar de hacer esta tarea modesta, porque lo nuestro es una expresión del pueblo, pero es una tarea modesta que estamos poniendo en evidencia. Por ejemplo, me canso ganso, o sea, estoy afirmando esto, que la única, para ser felices, para lograr la felicidad y la paz social, primero los pobres. Pero no porque sean privilegiados, porque son mayoría. Si la mayoría está en circunstancias adversas, o está en resentimiento, o marginado, o agredido, como si, las agresiones vienen de toda índole, no solamente son lawfare, o sea, la justicia perversa, jueces y fiscales, sino las agresiones vienen de todos lados, de la patronal, de la empresa corporativa, de la banca internacional, o sea, la gran mayoría está sintiendo o sufriendo agresiones de toda índole, de todas partes. Entonces, eso no va a terminar bien. Y entonces los aventureros de las posibilidades, pues están atentos, como en el caso ahora de que está un enfrentamiento prácticamente no plenamente declarado, pero enfrentamiento de dos grandes potencias, que son Estados Unidos y China. No digamos Rusia, que está ahí en sala de espera. Pero nosotros, que estamos en un continente virgen, con enormes riquezas incalculables y con posiblemente, no digamos comparado al África, pero una pobreza inexplicable, pues tenemos que bregar para que todas estas cosas que nosotros conocemos y que hemos tenido felizmente acceso al conocimiento, pues sean procesadas de una manera inteligente, no con la violencia. O sea, la justicia social, la palabra lo dice, justicia, pues, ¿y justicia qué es? Y justicia nosotros hemos encontrado la definición filosófica desde, te hablo de Aristóteles por no hablarte de Buda, y por no hablarte de Confucio, y por no hablarte de Lao Tse, y por no hablarte de quién sabe, culturas milenarias de la Mesopotamia. O sea que la justicia no es un invento de ahora. Entonces nosotros, todo eso que es nuestro bagaje de escaso conocimiento que poseemos, pues tiene que resultar que en este momento se lleve a cabo. Y no lo puede hacer una sola persona. Tenemos que hacerlo entre todos nosotros, cada quien desde su posición, pero la recomendación o la sugerencia o el análisis indica que la violencia no es buena consejera, y que incluso para enfrentar a los poderes hegemónicos del mundo,
o sea, como son ahora los poderes hegemónicos, que son las grandes corporaciones y los grandes imperialismos, pues tenemos que hacerles entender nosotros que tenemos que convivir en paz. O sea, el hecho de tener cada día más poderío nuclear, por ejemplo, se habla de destrucción. O sea, no se habla de justicia. O sea, se sostienen filosofías que son una mentira en las manos de gente que prolifera estudiando en las mejores universidades del mundo para acrecentar mayor riqueza, o sea, para expoliar más a los marginados, a los millones de marginados. O sea, no van a la Universidad de Harvard o de Yale o de la universidad que fuere a decir vamos a graduarnos en compartir las riquezas del mundo, si no igual, por lo menos con justicia. No, todos los graduados de ahí salen para hacerse millonarios, esos son las empresas para las cuales participan. Y las ganancias son exponenciales en relación a la realidad. O sea, los costos de un producto X son el 10, el 15% del verdadero valor, y ellos lo venden al 100%. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que conversar de esta forma, cada quien con las capacidades que tenga y lo que disponga para que, si es posible, salga al mundo. Por ejemplo, este video, nosotros no somos pretenciosos porque no podemos serlo. O sea, sí somos pretenciosos, pero no podemos serlo porque sabemos que nuestra difusión y no es preponderante, no es exponencial, sino es una difusión mediocre. Se verá este video como mucho 5 o 6 mil visitantes. Por lo tanto, hermano, yo no sé qué tan de izquierda es la izquierda, porque la izquierda sería una controversia contra la derecha. Entonces sería un choque, una ruptura. ¿Qué les parece si la idea es la idea que sostuvo Perón, justicialismo, o sea, lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha? Porque esa es la única forma de conciliar. O sea, conciliar acá, lo que tenemos que conciliar no son ideas solamente, sino son intereses. Y la conciliación de intereses no se puede producir con el choque de dos extremos, izquierda y derecha. Yo no sé cuán de izquierda es López Obrador, cuán izquierdista es, porque está hablando de justicia social, está hablando de justicialismo o está hablando de humanismo mexicano, o sea, está hablando de un equilibrio, no está hablando de ir a la rebelión. Él ha sido un hombre de paz, nunca ha provocado la rebelión y ha parado toda intención de rebelión y está enfrentando la rebelión. Entonces, con la derecha él está dialogando, no le está imponiendo a sangre y fuego sus ideas de ese socialismo utópico romántico que comienza con Charles de Sismondi, por lo menos en la parte cultural que nosotros conocemos, allá por 1800 y tanto. O sea que, entonces, nosotros tenemos que abrevar conocimiento, tratar de explicarlo de alguna forma, y en el caso de las izquierdas, dice, son de izquierda, pues la verdad que cuando uno hace un análisis serio de esto, pues la izquierda es relativa, porque si fuera izquierda sería reaccionaria, violenta. O sea, lo que ha sido la izquierda cuando se ha presentado a dialogar, ha dialogado con las armas en la mano. Tal vez justificadamente, no te creas que estoy diciendo que son rebeldes sin causa, son rebeldes con causa, pero no ha dado resultados. Y la derecha, ¿cómo ha reprimido? Violentamente también. Entonces tampoco sirve eso, o sea, ya lo hemos probado. Se ha probado el enfrentamiento de los extremos y el resultado ha producido mayor pobreza. Entonces eso no funciona. Entonces el centro, que sería el humanismo, que sería el justicialismo, que sería una doctrina filosófica que comprende y los integre a todos, pues eso sería lo ideal. Mejor dicho, no sería lo ideal. Por eso hay que luchar por eso. Entonces por eso la pregunta a veces uno dice, se pregunta uno, no quiere decir que imponer, si les gusta ser de izquierda, pues que sigan siéndolo. Pero en un análisis serio
pues nosotros no somos tan de izquierda, porque yo no comulgo con la izquierda, ni nunca he comulgado con la izquierda bajo ningún punto de vista, porque es una reacción, y esa reacción pues no produce resultados, entonces voy a insistir en lo mismo. En fin, hoy quería yo, por ser domingo, tranquilo, acá te he mostrado el bosque, te he mostrado la paz que se disfruta, para pensar. ¿Y qué te parece si empezamos a pensar juntos? A mí me encanta lo que está haciendo López Obrador, pues como me encantó y me jugué la vida, yo te hablo con conocimiento, por seguir a Perón. Y perdí todo y volví a empezar 1000 veces y me reconstruí en México y conozco por eso su cultura, pero ha sido años de lucha para lograr este modesto aprendizaje que hoy me lleva a conversar contigo en esta forma. Así que, ¿qué te parece si seguimos conversando, hablando de bueyes perdidos como siempre, pero acentuando estas cosas que son importantes? Me canso, Ganso, que estamos en lo cierto. Y me canso, Ganso, que por bien de todos, primero los pobres. Pero explicado, ¿me entiendes? Explicado en esta forma. Mañana nos vemos. ¿Qué te parece? Tenemos que seguir viéndonos, hermano.